Donald Trump no solo amenazó a Cuba, puso sobre la mesa una idea que América Latina conoce demasiado bien que una potencia extranjera pueda decidir, desde Washington, el destino de una nación soberana. Y ahí, en ese instante, Claudia Sheinbaum quedó frente a una prueba política de alto voltaje. No era una frase suelta, no era una provocación más para llenar titulares. Era una amenaza con memoria histórica. Cuando Trump respondió que una operación militar contra Cuba era posible, y luego describió la isla por sus buenos terrenos y su hermosa costa. Dejó al descubierto el fondo del conflicto. No hablaba de democracia, no hablaba de derechos, hablaba de territorio, de control y de negocio. Para Sheinbaum, el dilema fue inmediato. Callar podía parecer prudente. Guardar distancia podía evitar tensión con Washington. Pero ese silencio habría tenido un precio enorme: aceptar que América Latina volviera a ser tratada como un patio trasero, como una zona donde otros castigan, bloquean o invaden según sus intereses. Por eso la respuesta de México no fue solamente diplomática, fue estratégica. Mientras desde Estados Unidos se hablaba de presión y desde Europa se impulsaban sanciones contra Cuba, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió ayuda humanitaria concreta a buques de la Armada de México cargados con alimentos y productos básicos. No fue un gesto decorativo, fue una señal de poder moral. México no respondió con amenazas, respondió con presencia. Y esa presencia cambió el centro de la historia. Porque Sheinbaum no estaba defendiendo únicamente a Cuba, estaba marcando una línea roja para todo el continente. Si hoy se normaliza una amenaza militar contra La Habana, mañana cualquier país latinoamericano puede quedar bajo el mismo método: presión económica, aislamiento político, narrativa de crisis y después intervención. Ahí está el choque central. Trump intenta imponer la lógica del imperio. Europa acompaña con sanciones sin consenso absoluto. Cuba resiste bajo apagones, escasez y asedio. Y México, con Sheinbaum al frente, decide no esconderse. La pregunta ya no es si Cuba está sola. La pregunta verdadera es quién se atreve a levantar la voz cuando el poder vuelve a probar los límites de América Latina. En esa escena, Claudia Sheinbaum eligió una posición difícil, pero poderosa: cooperación. Sí, subordinación. Jamás. Para entender por qué la decisión de Claudia Sheinbaum pesa tanto, hay que mirar el tablero completo. Esta crisis no empezó con una sola frase de Trump. Empezó con una vieja costumbre de poder mirar a América Latina como una zona disponible, como si la soberanía de nuestros países dependiera del permiso de Washington o de Bruselas. La amenaza contra Cuba llegó cargada de ese pasado. Trump no habló como un jefe de Estado preocupado por la estabilidad regional. Habló como alguien que mide territorios por su utilidad. Cuando comparó la posibilidad de actuar contra Cuba con una operación más sencilla por la cercanía geográfica, dejó claro que el problema no era solo Cuba. El problema era la mentalidad. Una mentalidad que reduce países enteros a mapas, costas, rutas y recursos. Ese lenguaje golpeó directamente el principio que México ha defendido durante décadas: la autodeterminación de los pueblos. Y ahí aparece la primera clave de Sheinbaum. Ella no improvisa una postura. Toma una tradición histórica mexicana y la convierte en acción política actual. México ya había marcado distancia en 1962. Cuando se presionó para aislar a Cuba dentro del sistema interamericano, aquella decisión no fue cómoda, pero dejó una memoria diplomática. México podía dialogar con todos sin obedecer a nadie. Sheinbaum recupera esa memoria en un momento mucho más tenso, porque ahora no se trata solo de declaraciones. El escenario incluye bloqueo, sanciones, crisis energética, apagones, escasez y presión internacional. Cuba aparece debilitada. Y cuando un país está debilitado, las potencias suelen presentar la intervención como solución. Primero se asfixia, luego se acusa al asfixiado de no poder respirar. Después se ofrece rescate con condiciones. Esa es la arquitectura política que Claudia Sheinbaum parece identificar. Por eso su movimiento no se limita a condenar. México envía ayuda,
Y esa ayuda tiene doble lectura. En lo humanitario, significa alimentos y productos básicos para un pueblo golpeado. En lo político, significa que México no acepta que el aislamiento sea la única respuesta posible, donde otros levantan muros. Sheinbaum manda barcos, pero ese gesto también abre un frente interno y externo. Hacia afuera, incomoda a Estados Unidos porque muestra que México puede cooperar en seguridad, comercio y migración sin adoptar automáticamente la visión de Washington sobre Cuba. Hacia adentro, obliga a los opositores de Sheinbaum a definirse: ¿van a defender la soberanía regional o van a repetir el libreto de las sanciones? ¿Van a hablar de derechos humanos ignorando el bloqueo? ¿O van a reconocer que ningún pueblo puede construir libertad bajo amenaza militar? Ahí está el fondo del poder. La política exterior no es solo una relación entre gobiernos, también es una batalla por el relato. Trump intenta presentar la presión como fuerza. Europa intenta vestir las sanciones con lenguaje institucional. Pero Sheinbaum intenta colocar otra palabra en el centro: dignidad. Y esa palabra tiene consecuencias. Porque México no es un país menor en este tablero. Es vecino directo de Estados Unidos. Es socio comercial clave. Es frontera, puente, mercado, potencia cultural y voz histórica de América Latina. Cuando México habla, Washington escucha aunque no quiera. Cuando México se mueve, otros gobiernos calculan. Y cuando México decide no arrodillarse, el silencio regional empieza a romperse. Por eso la postura de Sheinbaum no puede leerse como un simple gesto solidario. Es una jugada de liderazgo. No busca romper con Estados Unidos. Busca impedir que la cooperación se convierta en obediencia. No busca incendiar la región. Busca elevar el costo político de cualquier aventura militar. Si América Latina se queda callada, la amenaza avanza. Si México toma posición, el cálculo cambia. La tensión crece porque Sheinbaum está haciendo esto en un momento delicado. México tiene que cuidar comercio, seguridad, inversión y relación fronteriza. Cualquier palabra puede ser usada por sus adversarios. Cualquier gesto puede ser presentado como provocación. Pero callar también sería una decisión. Y tal vez sería la más peligrosa. Porque cuando una potencia prueba hasta dónde puede llegar, el silencio funciona como invitación. Sheinbaum parece entenderlo. Por eso no responde desde la rabia, sino desde una doctrina: no intervención, autodeterminación, ayuda humanitaria, defensa de la soberanía, 4 piezas de una misma estrategia. Y mientras esas piezas se acomodan, el conflicto deja de ser una disputa sobre Cuba. Se convierte en una pregunta continental. ¿América Latina va a mirar otra vez hacia abajo? ¿O va a recordar que también puede ponerse de pie? La tensión alcanzó otro nivel cuando las declaraciones de Trump dejaron de verse como una simple provocación mediática y comenzaron a interpretarse como parte de un patrón más amplio. No era únicamente Cuba. No era únicamente una entrevista. Era la posibilidad de que una nueva doctrina de presión se estuviera consolidando en el continente. Y en ese escenario, las reacciones no tardaron en aparecer. Desde Europa, una resolución impulsó sanciones contra dirigentes cubanos y cuestionó la relación bilateral con la isla. Sus promotores la presentaron como una defensa de principios democráticos. Sin embargo, para muchos gobiernos latinoamericanos, el mensaje fue distinto. Resultaba imposible ignorar que las sanciones aparecían justo cuando Cuba enfrentaba una crisis energética severa, escasez de suministros y una presión económica creciente. La pregunta comenzó a circular entre diplomáticos y analistas. ¿Se estaba buscando una solución para Cuba o se estaba aumentando deliberadamente su aislamiento? Fue precisamente ahí donde la posición de Claudia Sheinbaum empezó a diferenciarse con más claridad. Mientras otros actores internacionales concentraban sus esfuerzos en castigar, México insistía en apoyar. Mientras algunos gobiernos discutían nuevas medidas de presión, la administración mexicana hablaba de cooperación humanitaria. Y cuanto más se ampliaba la distancia entre ambos enfoques, más visible se hacía el choque político. Los críticos de Sheinbaum comenzaron a cuestionarla.
Algunos argumentaron que México corría el riesgo de deteriorar su relación con Estados Unidos. Otros afirmaron que defender la soberanía cubana equivalía a respaldar automáticamente al gobierno de la isla, pero la presidenta mexicana evitó entrar en esa lógica. Su estrategia era distinta. No estaba defendiendo a un partido político extranjero. No estaba interviniendo en la política interna cubana. Estaba defendiendo un principio. El mismo principio que México reclama para sí mismo cuando rechaza cualquier intervención extranjera en sus propios asuntos. Y ese matiz es fundamental, porque la batalla política dejó de girar únicamente alrededor de Cuba. Empezó a girar alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Quién tiene derecho a decidir el destino de una nación? Para Sheinbaum, la respuesta era evidente. Los pueblos deben decidir por sí mismos, no las potencias, no los bloques geopolíticos, no los gobiernos que utilizan sanciones o amenazas militares como instrumentos de presión. Sin embargo, mientras México defendía esa postura, Washington continuaba elevando el tono. Funcionarios estadounidenses comenzaron a hablar de nuevas estrategias para acelerar cambios dentro de la isla. Se insistía en que la situación económica cubana demostraba el fracaso del sistema vigente, pero desde la óptica mexicana aparecía una contradicción difícil de ignorar. Durante décadas se había mantenido una política de bloqueo y restricciones económicas, y ahora esa misma crisis económica era utilizada como argumento para justificar una presión todavía mayor. La paradoja era evidente. Primero se debilitaba a un país. Después se señalaban las consecuencias de ese debilitamiento. Y finalmente, esas consecuencias se convertían en la justificación para intervenir más profundamente. Esa dinámica empezó a generar preocupación más allá de Cuba, porque si podía aplicarse allí, también podía aplicarse en otros lugares. Hoy era La Habana. Mañana podía ser cualquier gobierno que tomara decisiones incómodas para las grandes potencias. Por eso el conflicto comenzó a adquirir una dimensión continental. Colombia expresó preocupaciones sobre el uso de bloqueos y sanciones como herramientas políticas. China reiteró su respaldo al principio de soberanía nacional. Diversas voces internacionales cuestionaron la creciente normalización de medidas coercitivas contra países considerados adversarios, y en medio de todas esas posiciones apareció México. No como el actor más poderoso militarmente, no como la economía más grande del planeta, sino como una voz capaz de articular una idea que resonaba en gran parte de América Latina: la dignidad nacional no puede depender de la aprobación de una potencia extranjera. Ese mensaje empezó a generar apoyo, pero también resistencia, porque cada vez que Sheinbaum defendía la soberanía cubana, en realidad estaba cuestionando una estructura de poder mucho más amplia. Estaba enviando una señal de que México no aceptaría automáticamente las prioridades geopolíticas de Washington. Y cuanto más firme era esa postura, más evidente se volvía la verdadera naturaleza del enfrentamiento. Ya no se trataba solamente de Cuba. Ya no se trataba únicamente de Trump. Lo que estaba emergiendo era una disputa sobre el futuro equilibrio político de América Latina. Y mientras esa disputa avanzaba, una pregunta comenzaba a imponerse sobre todas las demás. ¿Qué estrategia estaba siguiendo realmente Claudia Sheinbaum? Porque detrás de cada declaración, detrás de cada envío de ayuda y detrás de cada defensa de la soberanía, parecía existir un plan político mucho más amplio que apenas comenzaba a revelarse. La pregunta central ya no era qué estaba ocurriendo con Cuba. La pregunta central era qué estaba intentando construir Claudia Sheinbaum a través de esta crisis. Muchos observadores se concentraron únicamente en las declaraciones públicas, en los envíos de ayuda humanitaria o en las respuestas dirigidas a Washington. Sin embargo, cuando se observan todas las piezas juntas, aparece una estrategia mucho más profunda. Sheinbaum entendió desde el principio que el conflicto no era únicamente militar, económico o diplomático. Era también una batalla por el liderazgo moral de América Latina. Durante décadas, gran parte de la región reaccionó a los acontecimientos internacionales. Las decisiones importantes se tomaban en otros centros de poder y los gobiernos latinoamericanos simplemente respondían a ellas. La lógica era defensiva: adaptarse, resistir, sobrevivir.
La presidenta mexicana parece estar intentando algo diferente. En lugar de limitarse a reaccionar ante Trump, busca redefinir el marco de discusión. En lugar de debatir únicamente sobre Cuba, desplaza el foco hacia la soberanía. En lugar de aceptar que la agenda sea fijada por Washington, intenta obligar a todos los actores a responder una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una potencia cuando decide intervenir en los asuntos de otro país? Ese cambio de enfoque tiene enorme importancia estratégica, porque cuando el debate gira alrededor de gobiernos específicos, las posiciones suelen fragmentarse. Algunos apoyan a un país, otros lo critican, otros permanecen neutrales. Pero cuando el debate gira alrededor de principios, la situación cambia. La soberanía nacional no pertenece a una ideología, tampoco pertenece a un partido político. Es un principio que cualquier nación necesita para existir. Y precisamente por eso Sheinbaum insiste tanto en ese terreno. Ella sabe que defender exclusivamente al gobierno cubano tendría un alcance limitado. En cambio, defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino permite construir una coalición política mucho más amplia. Ahí aparece el primer nivel de su estrategia. El segundo nivel tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Muchos críticos intentan presentar la postura mexicana como una confrontación directa con Washington, pero la realidad es más compleja. Sheinbaum no está promoviendo una ruptura. México depende de una relación funcional con Estados Unidos en materia comercial, migratoria, energética y de seguridad. Romper esa relación sería un error estratégico. Por eso su enfoque consiste en separar cooperación de subordinación. México puede colaborar, México puede coordinar, México puede negociar, pero México no acepta que la cooperación implique obediencia automática. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la ecuación política. Cuando Trump propuso anteriormente la posibilidad de una mayor intervención estadounidense en territorio mexicano bajo el argumento del combate a los cárteles, Sheinbaum respondió con firmeza: la cooperación era posible, la pérdida de soberanía no. Ahora está aplicando exactamente la misma lógica respecto a Cuba. Si México exige respeto para sus propias decisiones, también debe defender ese mismo principio para otros países. De lo contrario, su discurso perdería coherencia. Y la coherencia es precisamente uno de los activos políticos más importantes que intenta proteger. Existe además un tercer nivel estratégico que suele pasar desapercibido. Sheinbaum comprende que América Latina atraviesa un momento de redefinición geopolítica. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia de la región. Sin embargo, nuevos actores globales han aumentado su presencia económica y diplomática. Las alianzas son más complejas. Los intereses son más diversos. Los gobiernos latinoamericanos tienen más margen de maniobra que en décadas anteriores. En ese contexto, México posee una oportunidad excepcional, por tamaño económico, por ubicación geográfica, por influencia cultural y por peso diplomático. La crisis cubana ofrece una plataforma para proyectar ese liderazgo, no mediante imposiciones, no mediante amenazas, sino mediante la construcción de una narrativa regional basada en principios compartidos. Esa es la razón por la que Sheinbaum evita caer en provocaciones excesivas. Si respondiera únicamente con confrontación emocional, correría el riesgo de convertir la discusión en un choque personal con Trump. Pero eso reduciría el alcance político de su mensaje. Ella parece apostar por algo más duradero: transformar una crisis puntual en una conversación continental sobre soberanía, dignidad y autodeterminación. Y mientras esa estrategia avanza, ocurre algo interesante. Cada nueva amenaza fortalece el argumento mexicano. Cada nueva presión internacional vuelve más visible la importancia del principio que Sheinbaum intenta defender. Cada intento de aislar a Cuba alimenta el debate sobre los límites del poder de las grandes potencias. Por supuesto, esta estrategia también implica riesgos. Washington podría interpretar algunas posiciones como desafíos innecesarios.
Los sectores opositores podrían acusar al gobierno mexicano de intervenir en asuntos ajenos. Los mercados podrían reaccionar ante cualquier aumento de tensión diplomática, pero Sheinbaum parece haber calculado que el costo de guardar silencio sería mayor, porque un país que renuncia a defender sus principios en momentos críticos termina perdiendo capacidad de influencia incluso cuando intenta proteger sus propios intereses. Por eso la verdadera batalla no ocurre únicamente en Cuba, tampoco ocurre únicamente en Washington. La verdadera batalla ocurre en el terreno de las ideas. En la definición de qué significa soberanía en el siglo XXI, y mientras el conflicto continúa escalando, las consecuencias empiezan a extenderse mucho más allá de la crisis inicial, porque toda estrategia produce resultados. Y esos resultados, favorables o adversos, están comenzando a transformar el mapa político de América Latina. Las consecuencias de la estrategia de Claudia Sheinbaum ya comienzan a sentirse mucho más allá de la relación entre México y Cuba. Lo primero que ha cambiado es la percepción del papel que México desempeña dentro de América Latina. Durante años, numerosos gobiernos de la región observaron cómo las grandes decisiones geopolíticas eran definidas principalmente por Washington. Algunos optaban por alinearse, otros intentaban resistir. La mayoría simplemente trataba de evitar conflictos que pudieran afectar su estabilidad económica. Sin embargo, la actual crisis ha introducido un elemento distinto. México ha decidido asumir una posición visible, no como una potencia militar, no como un árbitro regional, sino como un actor dispuesto a defender públicamente ciertos principios, incluso cuando hacerlo implica costos políticos. Ese cambio tiene implicaciones importantes. Cuando un país del tamaño y la influencia de México habla de soberanía, la discusión deja de ser un asunto bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Se transforma en un debate regional. Otros gobiernos comienzan a preguntarse cuál debería ser su propia postura ante situaciones similares. Y esa reflexión modifica los equilibrios. Porque si más países empiezan a defender con firmeza la autodeterminación de los pueblos, cualquier intento de presión externa enfrenta una resistencia diplomática mayor. No necesariamente una resistencia militar, tampoco una alianza formal, pero sí un costo político creciente para quienes buscan imponer decisiones desde fuera. Ese es uno de los efectos más relevantes de la estrategia de Sheinbaum. Otro efecto aparece en el terreno simbólico. Las potencias suelen medir no solo la fuerza material de sus adversarios, sino también el nivel de oposición que encontrarán ante determinadas acciones. Cuando una amenaza recibe silencio, el incentivo para avanzar aumenta. Cuando genera rechazo internacional, el cálculo cambia. México está contribuyendo precisamente a modificar ese cálculo. No puede impedir por sí solo una decisión de Washington, pero sí puede elevar el precio político de ciertas acciones. Y en diplomacia, ese precio importa, mucho más de lo que suele reconocerse públicamente. Al mismo tiempo, la postura mexicana también fortalece una narrativa interna. Sheinbaum proyecta la imagen de una líder que mantiene coherencia entre discurso y acción. Cuando defiende la soberanía de Cuba, refuerza el mismo principio que utiliza para rechazar cualquier intervención extranjera en México. Cuando envía ayuda humanitaria, transforma una declaración política en una acción concreta. Esa consistencia le permite construir credibilidad. Y la credibilidad es un recurso estratégico, especialmente en un momento internacional caracterizado por la desconfianza y la polarización. Sin embargo, los riesgos siguen presentes. La relación con Estados Unidos continuará siendo una prioridad para cualquier gobierno mexicano. El comercio bilateral mueve cientos de miles de millones de dólares. La cooperación en seguridad sigue siendo fundamental. Los temas migratorios afectan diariamente a ambos países. Por eso cada movimiento debe ser cuidadosamente calculado. Una confrontación abierta no beneficiaría a México, pero una subordinación absoluta tampoco. Sheinbaum parece intentar caminar entre esos dos extremos. Mantener la cooperación, preservar los canales de diálogo, defender los intereses nacionales,
y al mismo tiempo sostener principios que considera irrenunciables. Esa combinación explica por qué su postura ha generado tanta atención dentro y fuera de la región. Porque no se presenta como una política de ruptura, se presenta como una política de autonomía. Y esa diferencia resulta fundamental. Mientras tanto, Cuba continúa enfrentando enormes desafíos. La crisis energética, las dificultades económicas y la presión internacional siguen presentes. Ninguna ayuda externa resolverá por sí sola problemas tan complejos. Pero el respaldo diplomático de México envía una señal importante: la isla no está completamente aislada. Y esa señal tiene valor político, especialmente cuando el objetivo de ciertos sectores consiste precisamente en aumentar el aislamiento. Todo esto nos lleva a una conclusión provisional. La estrategia de Sheinbaum no busca únicamente responder a Trump. Busca redefinir el lugar de México dentro de América Latina. Busca demostrar que la defensa de la soberanía puede seguir siendo una herramienta efectiva en el mundo contemporáneo. Y busca convertir a México en una referencia regional capaz de hablar con todos sin someterse a nadie. La gran incógnita es si esa apuesta logrará consolidarse en los próximos meses. Porque las presiones continuarán. Las amenazas probablemente no desaparecerán. Los intereses geopolíticos seguirán chocando. Y cada nuevo episodio pondrá a prueba la capacidad de México para sostener la posición que hoy defiende. Pero precisamente ahí se encuentra el verdadero desafío. No en pronunciar discursos cuando resulta conveniente, sino en mantener una línea política cuando aumentan los costos de hacerlo. Y es esa prueba final la que terminará definiendo el legado de esta etapa. Al final, esta historia nunca fue solamente sobre Cuba. Tampoco fue únicamente sobre Donald Trump, sobre sanciones europeas o sobre declaraciones que ocuparon titulares durante algunos días. Detrás de todos esos acontecimientos existe una pregunta mucho más grande. Una pregunta que atraviesa la historia de América Latina desde hace generaciones: ¿quién decide el destino de nuestros pueblos? Cada vez que una potencia intenta imponer condiciones mediante amenazas, bloqueos o presiones, esa pregunta vuelve a aparecer. Y cada vez que una nación decide defender su derecho a elegir su propio camino, esa misma pregunta encuentra una respuesta distinta. Claudia Sheinbaum entendió que el verdadero terreno de esta disputa no era solamente diplomático, era moral y político. Por eso eligió una estrategia basada en principios. No respondió con provocaciones. No buscó escalar el conflicto. Tampoco intentó convertir la crisis en una confrontación personal con Trump. Eligió algo más complejo: defender la soberanía como una línea que no debe cruzarse. Esa decisión explica por qué México ha ocupado un lugar tan visible en esta discusión. Mientras otros actores se concentraban en sanciones, amenazas o presiones, México intentó proyectar una imagen diferente. Una imagen de cooperación sin subordinación, de diálogo sin sumisión, de solidaridad sin condiciones. Y precisamente ahí reside la importancia de este momento. Porque el mensaje no está dirigido únicamente a Cuba. Está dirigido a toda América Latina. La idea es simple, pero poderosa. Si un país acepta que la soberanía de otro puede ser ignorada hoy, mañana nadie podrá garantizar que su propia soberanía será respetada. Las reglas internacionales solo tienen valor cuando se aplican para todos. Por eso esta crisis ha terminado convirtiéndose en una prueba de liderazgo. Una prueba para México. Una prueba para la región. Y también una prueba para quienes creen que las relaciones internacionales deben regirse por principios y no exclusivamente por la fuerza. Todavía no sabemos cómo evolucionarán los acontecimientos en los próximos meses. Las tensiones seguirán presentes, los intereses estratégicos continuarán chocando y las presiones sobre los gobiernos latinoamericanos probablemente aumentarán. Sin embargo, algo ya ha cambiado. La discusión dejó de centrarse únicamente en Cuba. Ahora gira alrededor del papel que América Latina quiere desempeñar en el mundo, y en medio de esa transformación, Claudia Sheinbaum ha intentado posicionar a México como una nación capaz de defender su voz propia, incluso frente a actores mucho más poderosos.
Ese es el verdadero significado político de esta historia. No la confrontación, no la polémica, no los titulares, sino la batalla permanente entre dependencia y autonomía, entre subordinación y dignidad. Y mientras esa batalla continúe, una cosa seguirá siendo evidente: la soberanía seguirá siendo uno de los temas más decisivos para el futuro del continente.